Bien, en la, en el cronograma de la Semana Mayor está este día, el sábado, el viernes, como todos sabemos, Jesús fue crucificado. Y bueno, yo siempre me he preguntado por este día, porque entiendo que Jesús tenía que morir por nosotros para salvarnos, para redimirnos, pero ¿por qué tenía que ser 3 días? ¿Por qué no era un asunto de que Jesús murió el viernes y resucitaba el sábado? ¿Por qué la necesidad de este día donde uno no entiende qué era lo que estaba pasando, cuál era el propósito, cuál era la ganancia de este día? Quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón para este día. El título es Spoiler, Cristo venció. ¿Cuántos saben que Cristo venció? Y en esta semana que entra, se va a estrenar a nivel mundial la película Avengers Endgame. ¿Cuántos no saben de qué estoy hablando? Levanten la mano. Ok, tranquilo. Aún así van a entrar al cielo, no hay problema. Bueno, esta es la película famosa donde sale, de pronto han escuchado a un nieto, un amigo, alguien hablando de esto. Sale Iron Man, sale Thor, sale Hulk, salen todos estos superhéroes. Y como en todas las películas de superhéroes, pues hay un malo y ellos están contra ese malo. Pues le digo que esto es un fenómeno a nivel mundial. Y pues la película tiene muchos avances, trailers, tiene afiches, tiene muchas cosas que han mantenido a la gente. Tras que la gente ya está ansiosa por ver la película, pues esta semana pasó algo que aumentó la tensión y fue que salieron unos spoilers. Ahora, por favor, levante la mano el que no tiene ni idea qué es un spoiler. Y no estoy hablando del spoiler del carro, a nivel de película. ¿Quién no sabe qué es un spoiler? Pues bueno, les voy a explicar. Un spoiler es un término inglés que en nuestra lengua suele emplearse para nombrar al texto, al video, al audio que anticipa la trama de una película, un libro o una obra. De este modo, cuando una persona se encuentra con un spoiler, esta persona pierde la oportunidad de sorprenderse al ver o al leer lo que se trata, la película o el libro, la canción, y algo así puede pasar con dicha información. Bueno, lo que hace un spoiler es contarte la película antes de que la veas. Entonces, salieron estos spoilers y todos los fanáticos de esta película de Avengers Endgame pues están con una tentación. Algunos ya cayeron en la tentación y se vieron el spoiler. Otros están aguantando, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay, ¿será verdad? Y cuando alguien dice, mira, es que te voy a contar, no me cuentes. Algunos en sus redes sociales bloquean todas las palabras que tienen que ver para no ver lo que tiene que ver con ningún tipo de spoiler. Pues esto me hace pensar en el sábado, cuando los discípulos estaban totalmente desconcertados por lo que había pasado. Siempre les digo, cuando lean la Biblia, leanla en cámara lenta, porque algunas veces uno la lee tan rápido y se pierde de ciertos detalles. Imagínate, estar 3 años con Jesús. 3 años donde tu vida es totalmente cambiada, transformada, impactada, y por fin encuentras a alguien invencible. Alguien que si tú tienes un dolor de cabeza, te lo quita a la velocidad de la luz. Alguien que puede resucitar a otros. Alguien que camina sobre el mar y que calma las tormentas. Alguien que si alguien loco, pues le quita la locura. Alguien que si, no sé, alguien está endemoniado, pues le saca el demonio. Imagínate que es andar con alguien así. Imagínate que son 3 años de tu vida andar con una persona sabia, amorosa. Imagínate que es caminar con una persona que un día, así suave, había más gente de la que hay aquí, como 5,000 personas o más de 5,000 personas, y se le metió la idea de invitarlos a todos a comer, como si a mí se me metiera ahora mismo la idea de decir, ¿qué van a hacer ahora a la salida? ¿Quieren comer? ¿Cuántos quieren comer algo? El Señor les va a proveer. Tengo toda la certeza. Pero imagínate,
ustedes se ríen porque los discípulos también se quedaron así cuando Jesús dijo que ya se había acabado el culto. Él no tenía que hacer eso. Eso no estaba en la agenda del servicio. Jesús dijo que me han dado unas ganas de invitar a toda esta gente a comer. Los discípulos se echaron a reír y le dijeron: maestro, aquí no hay plata. No tenemos. La tienda más cercana queda lejísimos. Y Jesús dijo que no hay que, no llames al Rappi, aquí mismo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo podrías tú dormir sabiendo que tienes al lado una persona que es capaz de coger unos cuantos peces, unos cuantos panes y alimentar una multitud? Toda tu vida estaría llena de confianza. Yo me imagino que Pedro le diría a la mujer: mi amor, coronamos. Olvídate de deuda. Hay otro pasaje que a mí me llama mucho la atención, y es cuando un día vienen a cobrarle a Pedro. Llega a cobrarle el impuesto. La plata. Y Pedro no tenía plata. Ya algunos se sienten identificados y están llorando. Y Pedro va donde Jesús. Y Jesús dice que porque le vinieron a cobrar a Pedro y a Jesús. Y Pedro le dice: maestro, lo que pasa es que allá afuera están con el recibo y la tijerita, que si no pagamos cortan lo que fue. Y Jesús le dice a Pedro, pero con una facilidad, le dice que bueno, pero entonces vete ahí a la orilla del mar, tira el anzuelo, saca un pez, y dentro del pez hay un billete de 100,000. En el contexto bíblico era una moneda, pues yo se lo estoy actualizando. Y Pedro va, tira el anzuelo, sale el pez, abre la boca del pez y ahí está el billete de 100,000 y paga el impuesto. Imagínate qué es vivir con alguien así. ¿A qué le tienes miedo tú? A nada. Tú estás feliz, contento, tú dices: coroné. Me imagino que Pedro, Juan, todos ellos decían: imagínate cuando este hombre sea rey de Israel. Pedro se veía como ministro de defensa, Juan como ministro de Hacienda. Ellos pensaban: coronamos nosotros, y como el reino de él es eterno, coronamos nosotros y toda nuestra familia por los siglos de los siglos. Pero resulta que ellos no contaban con su astucia, que llegó a Jerusalén y, como estaba escrito y profetizado, sufrió y lo mataron. Ahora imagínate, es que te maten a tu Superman, a tu superhéroe. Ahora imagínense todo ese castillo, cómo se vino abajo. ¿Ahora qué hago? Ahora, ¿cómo le llego yo a mi mujer y le digo que ya no hay trabajo aquí? Ahora, ¿y cómo hago para pagar lo de los pelados? Imagínense todas las dudas. Y me imagino que ellos pensaron: si mataron a Jesús, que era el líder, imagínate que lo van a hacer a nosotros. Y ellos se escondieron y tuvieron temor, y hasta pensaron irse lejos, porque ya no había la confianza. Me imagino que ellos antes caminaban por la ciudad así: somos los discípulos de Jesús. Y ahora tenían miedo y ni se asomaban. Y Jesús, les cuento que Jesús había hecho spoiler de su resurrección. Jesús, en Mateo 17, versículo 22, Él les hizo un adelanto de lo que les iba a pasar. En Mateo 17, 22 dice: estando ellos en Galilea, esto fue mucho antes de que Jesús muriera, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre, está hablando de Él, será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En Marcos también lo cuenta, dice que habiendo salido de allí, Marcos 9:30 dice: caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lucas también lo cuenta, dice que y todos se admiraban de la grandeza de Dios, Lucas 9:43, y maravillándose todo de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas cosas. Es decir, esto que estaba pasando, ellos ya lo habían escuchado. Sin embargo, este sábado
de la Semana Mayor, este sábado después de la crucifixión, representa esos momentos de nuestra vida en el que nosotros urgentemente clamamos por una señal del cielo. Este sábado, viernes, sábado, domingo, este espacio representa esos momentos en nuestra vida en que literal nosotros vamos a perder el rumbo. Y esos días van a llegar. Ese día va a llegar en el que tú, en el que yo, aún caminando con Jesús, perdamos el rumbo. Y que todo el plan que teníamos elaborado, todo ese castillo se venga abajo. Va a llegar ese día en que alguna circunstancia nos va a golpear de tal forma que perdamos el rumbo y creamos que ni Dios puede hacer algo. Recuerden que cuando Jesús estaba en la cruz, el único que estuvo ahí viendo eso fue Juan. Los demás discípulos huyeron porque tenían miedo. La Biblia dice que estaban tan atemorizados cuando capturaron a Jesús que uno, con tal de que no lo capturaran, salió corriendo desnudo. Pedro lo negó 3 veces. Y los fariseos que estaban debajo de la cruz, ¿sabes qué le decían a Jesús? Y le decían a la gente: miren a este, salvó a otros, resucitó a otros. Y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Y los discípulos tenían eso también en su corazón. Pensaban: pero si Él era el escogido, el elegido, el ungido, ese era el momento indicado para dejarlos a todos boquiabiertos. Y hay circunstancias en las que nosotros pensamos: ahora es cuando Dios va a sorprender a todos. Y mi familia toda, la que no cree, va a empezar a creer. Ahora es que Dios va a hacer el milagro. Y pensamos que Dios se va a manifestar. Sin embargo, así como pasó en esta ocasión, hay días, hay circunstancias en que parece que Dios está lejos, que Dios no mete la mano y aun que Dios no sirve y que Dios está vencido. Por eso es que hoy en día hay un pensamiento, y es que no me importa tu Dios o tu Dios no sirve, porque tu Dios no hace la diferencia o tu Dios no responde al ritmo de las necesidades. Hay gente que se desilusiona. Vienen a la iglesia, le piden a Dios por un milagro y cuando Dios no responde dicen: Dios no sirve. O un joven quizá llega a la iglesia con mucha fe orando por un milagro que quiere que pase en su casa, que sus padres no se separen o que pueda estudiar, entrar a la universidad, y resulta que el asunto económico no se mejora, que los padres se separan y piensan: ¿de qué me sirve Dios? No sirve para absolutamente nada. De eso trata este sábado. Este sábado representa el día en que las promesas de Dios pierden sentido para nosotros. Fíjense que Jesús había hecho spoiler de lo que había pasado, lo que iba a pasar. Esto no fue algo que Dios no había anunciado. Y mis amigos, todo en nuestra vida, antes de que pase, Dios en su amor, Él procura anunciarlo. En su palabra, a través de un mensaje, a través de un consejo, a través de un padre, a través de un amigo. Antes de que la circunstancia difícil llegue, en su amor, Dios nos dice, nos prepara. Él ya les había dicho a ellos lo que iba a pasar. Sin embargo, cuando la circunstancia difícil nos golpea, entonces es difícil creer en la promesa de Dios. Entonces nuestra carne, nuestros temores afloran y desconfiamos de lo que ya Dios nos había dicho. Y de pronto Dios nos había dicho tantas cosas: voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto con esto. Y nosotros comparamos la realidad con las promesas de Dios y le damos más peso a la realidad que a las promesas de Dios. Algunas veces hacemos una rebaja de las promesas de Dios. Entonces pensamos: mira, Señor, tú me prometiste esto, pero con todo lo que ha pasado, bueno, yo no me dejé esto, ya dámelo por aquí ya. Vamos a hacer una rebaja de fe. Ya no creo tanto en la bendición de mi casa. Ya no creo tanto en lo que tú puedas hacer conmigo. Ya no creo tanto en las cosas que tú me dijiste. Dejémoslo así. Me imagino que los discípulos pensaron:
bueno, no vamos a pedir que este tipo venza la muerte, porque para ellos era algo imposible, era algo que no, ellos decían, esto no se puede hacer. De pronto su oración quizá era, bueno, Dios, lo único que te pedimos es que nos dejes volver a nuestro trabajo de antes y vivir bien. El problema, el pecado, las circunstancias nos rebajan la fe, nos rebajan la expectativa, de tal forma que nos acercamos a Dios pidiéndole descuento. Eso representa este sábado, días así, momentos así. Este sábado antes de resurrección también nos enseña que Dios siempre encontrará una manera nueva de manifestarse en nuestra vida. Él siempre la va a encontrar. Porque si fuera por los discípulos, la historia terminaría ahí. Y mis amigos, si fuera por ti, si fuera por mí, quizá nuestra historia en ciertas áreas quedaría hasta ahí. Pero Dios te trajo esta noche para decirte que sus planes no dependen de tu poder, de tu capacidad, de tu sabiduría, que tu familia esté completa, de cuánto tengas en el bolsillo. Aunque tú hayas enterrado tu futuro, Dios te trajo aquí para decirte que Él lo va a resucitar. Dios siempre encuentra la forma nueva de manifestarse. Y quiero repasar con ustedes la relación del apóstol Juan con Jesús. La primera vez que Juan se encontró con Jesús fue cuando Jesús lo llamó a ser un discípulo. Y esa vez Jesús lo sorprendió, porque Juan era un pescador y estaba en el mar y les había ido mal. ¿Cuántos han tenido un día malo en el trabajo? Una semana mal en el trabajo, que el resultado, un mes. ¿Cuántos han tenido un mes mal en el trabajo? Pues Juan había tenido un día bien malo, no había producido nada, y Jesús llega y hace un milagro, y es que la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Que las barcas se llenaron de peces, las barcas se hundían. Juan vio eso. La primera vez que tuvo a Jesús cerca, Juan se quedó, wow, ¿quién es este tipo? ¿Cómo hizo eso? Pero la Biblia dice que pasó el tiempo y Juan fue un discípulo de Jesús. Y Juan caminaba con Jesús. Juan comía con Jesús. Juan veía los milagros que hacía Jesús. Así que me imagino que de pronto quizá Juan pudo llegar un momento en que se acostumbraba a que Jesús hacía este tipo de cosas. Pero la Biblia cuenta que una vez más Jesús se manifestó de una forma que dejó boca abierta a Juan. Y fue cuando se transfiguró. Ellos tenían, los discípulos con Jesús tenían varios momentos donde iban al monte a orar. Y ese día Jesús le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan: muchachos, vengan ustedes tres, vamos a orar. Y se lo lleva al monte. Y suben al monte y están orando. Ellos pensaron, va a ser como todas las veces que estamos orando. Ellos no lo tenían en su agenda. Pero la Biblia cuenta que ellos estaban así orando. Tú sabes, cuando uno está orando, pero no es uno el que está dirigiendo, sino que otro está dirigiendo, y uno está ahí y uno abre el ojo como para ver qué está pasando. Sí, porque de pronto uno queda con los ojos cerrados y los demás se van. Como cuando uno está comiendo y otro es el que está orando por la comida. Uno como ora, uno ora siempre vigilando el plato y orando para que este termine rápido, ¿sí o no? Yo me imagino que estaba Pedro, Juan y Jacobo, estaban ahí, sí, orando, sí, y abrían el ojo como para ver qué es lo que va a hacer Jesús. De repente, en una de esas que abren el ojo, empiezan a ver una luz resplandeciente, algo así, y no pueden enfocar bien. Y ellos, y cuando medio logran enfocar, resulta que ven a Jesús transfigurado, una cosa espectacular, con unas vestiduras blancas, una apariencia que ellos no le conocían. Al lado de él estaba Moisés,
que es el máximo representante de la ley de los judíos, y Elías, el máximo representante o uno de los máximos representantes de los profetas del pueblo de Israel, y en medio estaba Jesús. Y entonces ellos se quedaron pasmados, se quedaron, ¿quién es este tipo? Se convirtió en Super Saiyajin. Le estoy traduciendo a los jóvenes. Es una cosa. Y se quedaron así, y se quedaron pasmados, y de repente viene una nube, se pone entre ellos. Mire que Dios tiene efectos especiales. Algunas veces pensamos, ay, mira estas cosas, el humo y las luces en la iglesia, uy, eso no es de Dios. Imagínate que en la transfiguración la luz que había, y se bajó una nube. Lean lo que está en la Biblia. Salió un humo así, una nube, y de repente Dios, que tiene efecto de sonido, una voz: este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Juan estuvo ahí. Juan tenía un Jesús que siempre encontraba una forma nueva como manifestarse. También, cuando resucitó, Juan conocía a Jesús, les decía, comiendo, caminando y todo lo que hacía, pero Juan no conocía a Jesús siendo capaz de vencer la muerte. Imagínense la cara de Juan cuando le dicen que resucitó, y como lo vimos en la obra de teatro, salieron todos corriendo, la tumba estaba vacía, y la Biblia dice que ellos quedaron como que con la espinita. ¿Será que sí? ¿Dónde está el cuerpo? Veían el periódico que han dicho, apareció el cuerpo, no apareció el cuerpo, quién se lo robó, fue a medicina legal, quién tiene el cuerpo, y estaban angustiados. Y de repente la Biblia dice, porque Dios sabe hacer las cosas con estilo, Jesús no tocó la puerta, Jesús apareció dentro de la casa. O sea que si ellos estaban asustados, Dios tiene sentido del humor, porque ellos estaban asustados. Mira que se robaron el cuerpo, ¿quién se lo robó? ¿Y quién se lo va a robar? Y dicen que somos nosotros, y si nos encuentran nos van a matar a nosotros. Mira, imagínate quién tiene. Y de repente Jesús aparece y dice, paz a vosotros. ¿Estás viendo lo que yo estoy aquí? Estoy afectado, tengo que dormir porque ya estoy viendo, ya me voy a dormir. Jesús se les apareció, y Juan estaba ahí. Imagínense ese abrazo. ¿Alguna vez han estado, no sé, en un aeropuerto, y cuando se abre la puerta aparece ese familiar, ese ser querido que hace rato uno no ve? Ese abrazo, o ese abrazo de Año Nuevo que todos nos damos. Sí, imagínense ese abrazo, imagínense que ellos le veían las manos y veían donde pasaron los clavos. Qué impresionante. Pero la Biblia cuenta que pasaron los años, Jesús asciende a los cielos y los discípulos empiezan a predicar el evangelio por todas las naciones. Juan era uno de ellos. Pero bueno, Juan ya era anciano, pasaron muchos años, y Juan estaba preso en la isla de Patmos a causa de predicar el evangelio. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, Juan empieza a escribir: estando preso yo en la isla de Patmos a causa de predicar el evangelio en el día del Señor, un domingo, dice, se me apareció el Señor. Cuando yo leí este texto pensé, pues bueno, se apareció Jesús. Hola Jesús, oye, qué chévere, te vi. Pero la Biblia dice que una vez más Jesús sorprendió a Juan. Se manifestó de tal forma que la Biblia dice que Juan dice, cuando lo vi, no pude soportar su presencia. Les cuento esto porque, mis amigos, porque sí es verdad que hay un sábado terrible que va a llegar a nuestra vida, pero sí es verdad que nuestro Jesús siempre encontrará una nueva forma de sorprendernos y mostrarnos su gloria. Mis amigos, quizá hoy estés en tu vida en un largo sábado antes de la resurrección,
Pero hoy Dios te trajo para recordarte que Él va a ser contigo igual con Juan, igual que lo ha hecho con muchas personas. Él te va a sorprender en el trabajo. Así como lo hizo con Juan, Dios te va a sorprender en el trabajo. Él se va a encargar de los resultados. Él se va a encargar de que las cosas funcionen. Él se va a encargar de que las barcas vacías se llenen de peces. Él te va a sorprender en el trabajo. Como lo hizo con Juan, Él te va a sorprender en medio de la rutina del ministerio. De pronto Juan estaba acostumbrado a ser uno de los 12 y todo lo que significaba, pero así como se transfiguró y lo dejó boquiabierto, el Señor te visitará en el ministerio y avivará el fuego y la pasión que puso en tu corazón por servirle a Él. El Señor te sorprenderá aun cuando seas un anciano. Juan ya era un apóstol, había vivido muchas cosas, reconocido, respetado por muchos, había escrito muchas cosas. Ya era un viejito y no importa cuántos años tengas tú, Dios te va a sorprender. No importa que te manden a una isla muy lejos, no importa que tu corazón tú te sientas solo, que nadie te entiende, no importa que te sientas con una injusticia total, que tu avión ya va a aterrizar, no importa el dolor en la rodilla, no importa nada, el Señor te va a visitar y como lo hizo con Juan, aún siendo viejo, Él se va a acordar de ti y le va a dar propósito hasta el último día de tu vida. Y por supuesto, el Señor te va a sorprender, nos va a sorprender cuando dejemos esta tierra. Y así como los discípulos quedaron maravillados cuando lo vieron resucitado, Jesús es la primicia, es el primero de todos nosotros. Un día vamos a dejar esta tierra. Un día todo esto pasará. Y entonces nuestros ojos se abrirán a la gloria más hermosa y poderosa que hayamos podido ver o disfrutar en esta tierra. Y entonces, imagínate qué es estar con Dios cara a cara por toda la eternidad. El Señor te dice que hoy no tienes que tener miedo, aunque no entiendas lo que esté pasando. Aunque estés en ese sábado escondido, Él te va a sorprender. Él va a resucitar esa área de tu vida donde tú lo das todo por muerto.